Ahora vamos a ver el tema de lo que son los alcantarillados pluviales. Los alcantarillados pluviales se encargan de conducir el agua de las lluvias hacia los cauces naturales de las aguas, como ser los ríos o los lagos, evitando así que dañen lo que son las estructuras de los caminos y también de lo que son las viviendas. Los caminos que son de pavimentos rígidos o flexibles, su peor enemigo es la humedad. Es por eso que una parte importante o complementaria a estos trabajos son los alcantarillados o drenajes pluviales. Existen diferentes componentes que forman un alcantarillado pluvial. Podemos hablar de lo que son los colectores, las cunetas, las bocas de tormenta, los elementos que conducen el agua, los elementos que captan el agua y los elementos que los disponen al final en el lugar donde se van a vertir esta agua. Entre los componentes del alcantarillado pluvial podemos mencionar los elementos de captación de agua, que serían las bocas de tormenta o cunetas que existen a los lados del camino. También podemos mencionar los elementos de conducción, que pueden ser cerrados o abiertos. Por lo general, en las ciudades son conductos cerrados que se encuentran bajo tierra, por debajo de los caminos o las aceras. También podemos hablar de las conexiones de mantenimiento, que serían las cámaras donde se unen diferentes tuberías que conducen el agua. Estas cámaras se pueden utilizar para su inspección porque tienen el diámetro suficiente para que una persona pueda ingresar a hacer algún mantenimiento en caso de que haya alguna obstrucción o se presente algún problema. También podemos hablar de las estructuras de descarga, que son los elementos que se encuentran en la salida de las tuberías con la disposición de los cauces naturales del agua. Entre las estructuras de captación podemos mencionar las bocas de tormenta. Estos elementos se encuentran sobre las calzadas de las calles y pueden estar conectadas o no con lo que son las aceras. Dependiendo de qué cantidad de agua se quieran captar o en qué sector se quiera ubicar estas bocas de tormenta, estas tienen diferentes formas y configuraciones. Podemos hablar de lo que son las bocas de tormenta de banqueta, que solamente presenta un orificio lateral que se encuentra en el sector de la acera. Podemos hablar las de banqueta deprimida, que son similares a las mismas, presentan un orificio lateral en la acera, pero tiene una depresión en el terreno para poder facilitar la captación de agua. También podemos mencionar lo que son las bocas de tormenta de banqueta con canalizaciones. Estos canales facilitan la conducción del agua hacia el orificio que se encuentra ubicado a un lado de la acera. También existen de piso y banqueta. Esta es una combinación de una rejilla de piso y una toma lateral en la acera. Estas por lo general se diseñan de esta manera porque facilita la captación de mayor cantidad de caudal de agua. Una modificación de estas serían las de banqueta con depresión, o sea que tiene una diferencia de pendiente en la parte de la rejilla que facilita la captación de agua. También podemos mencionar lo que son de rejillas deprimidas. Estas se caracterizan porque no tienen una captación o una toma lateral, solamente es una rejilla de piso en la parte inferior de la acera. Y las transversales combinadas de un piso y una banqueta. Estas combinaciones se realizan cuando el caudal que se quiere captar es superior al que podría captar una captación de agua normal. En las tomas de banqueta, el agua ingresa lateralmente. En lo que son las tomas de banqueta deprimida, el agua puede ingresar por todos los lados y se escurre a través de la depresión hacia el orificio lateral. En las canalizaciones de banqueta, los canales captan el agua y lo conducen directamente hacia la toma de la boca de tormenta. En las de piso y banqueta, captan de dos maneras, captan de forma lateral y también por las rejillas de piso mediante la gravedad.
En las de piso y banqueta es una combinación de las anteriores, y en la que es deprimida solamente captan de forma lateral y lo conduce a la parte inferior hasta el canal de desagüe. Y lo que son las transversales combinadas, el agua ingresa lateralmente y también por gravedad por los diferentes orificios que se ha realizado. Es importante mencionar que estas rejillas de piso tienen que ser diseñadas de tal manera que cualquier persona pueda circular encima de ellas, o las bicicletas inclusive, sin que éstas ocasionen ningún problema de tropiezos o accidentes. Las estructuras que nos presentan tienen la siguiente particularidad. Tenemos una cámara inicial por donde se capta el agua, y esta cámara procede una depresión o un desarenador, que es donde quedan atrapadas lo que son las partículas sólidas. Posteriormente, mediante un conducto, es trasladada hacia lo que es la cámara en sí. Esta cámara tiene una tapa superior que nos sirve para poder realizar el mantenimiento o la limpieza respectiva. Y una vez que se ha acumulado ahí, recién se conduce hacia el canal que lo va a conducir hasta los cursos naturales de agua. Como se ha mencionado, existen diferentes tipos. Aquí hay algunos ejemplos. Tenemos la toma lateral, que es una toma que se encuentra en las aceras, y la rejilla de piso. Esta es una combinación que el agua lo captura mediante los orificios a la parte inferior de la cámara. También tenemos solamente la toma lateral. Acá, como pueden ver, tiene una depresión que facilita el acceso del agua. Estas cámaras se ubican siempre en la parte más baja del camino, para que puedan captar todo el agua y no existan acumulaciones o charcos de agua, que estos son los que dañan la capa de asfalto o pavimento. También existen unas captaciones que se ubican a lo largo de los caminos. Esto se da cuando la pendiente del camino se ubica siempre hacia la parte central, y mediante unos orificios se capta el agua en exceso para poderlos conducir al canal. También existen unas que atraviesan de forma transversal el camino. Estas se usan cuando el camino tiene una pendiente determinada y capturan el agua a cada cierta distancia para que ésta no se acumule durante el trayecto del camino. La función principal de las bocas de tormenta es la de captar el agua. Como ustedes podrán ver, toda el agua que se acumula en las calles tiene que ser conducida mediante estas hacia un canal que se encuentra, podríamos decir, oculto a la vista, y de esta manera no perjudica al tráfico vehicular, y también al alejar la humedad de los sectores de los pavimentos, le alargan la vida de los mismos. ¿Dónde se ubican estas estructuras de captación? Como se ha mencionado, siempre se ubica en la parte más baja que se ubica en los caminos, para evitar acumulaciones de agua. Lo más recomendable es ubicar en cada esquina de las calles, para que así en el trayecto no existan estas acumulaciones de agua. Pero esto no siempre se puede dar así. En algunos sectores las estructuras de drenajes pluviales son bastante costosas, por lo tanto muchas veces su diseño es más simple, y esto nos ubica a que solamente se ubiquen estos drenajes en un sentido de la calle, y el flujo de agua debe ser eliminada mediante estas bocas de tormenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe acumulación de agua en las otras esquinas? ¿Cómo conectamos estas depresiones de agua con las bocas de tormenta? Lo que se hace es la creación de un canal, por lo general es de hormigón, que presenta una cierta concavidad que facilita al traslado de toda esta agua hacia las bocas de tormenta. Estos canales en la mayoría de las veces son construidas de hormigón, y su objetivo es conducir el agua que se encuentra en el otro sector o en el otro lado de la calle hacia las bocas de tormenta. Como ustedes pueden ver, estos sectores presentan una leve depresión que facilita la conducción del agua, pero que no perjudica el tráfico vehicular.
En las estructuras de conducción del agua, los drenajes pluviales, podemos mencionar que estas estructuras, ¿qué es lo que pasa en una zona urbanizada donde ya existe bastante construcciones y el suelo ya no puede absorber el agua? En esas situaciones lo que pasa es que de cada sector, dependiendo de la pendiente que tenga el terreno, el agua escurre siempre hacia las calles. Y en este lugar es donde se va acumulando el agua y estas tienen que ser conducidas hacia el punto más bajo para su disposición a un río o a un cauce de agua natural. Entonces el agua tiende a fluir siempre hacia el punto más bajo del drenaje. Y es así como se debe diseñar los drenajes y las conducciones de las redes de desagüe pluvial. Siempre se debe buscar el punto más bajo para su conducción. Los diferentes elementos que podemos usar para esa conducción del agua pueden ser elementos que se encuentran enterrados o cubiertos, como por ejemplo tuberías que se encuentran enterradas en las aceras o en las calles. Pueden ser de forma rectangular de forma circular, o pueden ser de forma rectangular. Pueden ser hechos en sitio o prefabricados. Los prefabricados son mucho más rápidos su instalación y favorece en que se puede poner más rápida su puesta en servicio. Estos tubos o estructuras de conducción se encuentran por debajo del nivel del terreno y se conecta a este tuberío principal o necesario mediante conductos secundarios. También pueden ser de medios de conducción abiertas, que podemos mencionar las cunetas que existen a un lado de los caminos, o también puede haber canales de mayor dimensión que captan el agua de los caminos y estas lo conducen por un lado para evitar sus obstrucciones o que estos dañen el camino. Estas estructuras de conducción, las que son cubiertas, pueden presentar diferentes formas. Podemos mencionar lo que son en un corte transversal a la sección, podemos ver que pueden tener una forma semielíptica, una forma de herradura, una forma circular, una forma abovedada o un cajón rectangular. Cualquiera de estas formas debe ser prediseñada para ver cómo se va a comportar estructuralmente y depende mucho del lugar donde se vaya a aplicar. También podemos hablar de las estructuras que no están cubiertas o están abiertas. Tienen diferentes formas, pueden ser rectangulares, trapezoidales, triangulares o puede ser una forma que es combinación de varias de las anteriores. En cuanto a las estructuras de conexión y mantenimiento, podemos mencionar las cámaras de inspección o cámaras de conexión. Estas cámaras poseen una cubierta o una tapa que puede ser retirada y una persona tranquilamente puede ingresar a hacer la inspección o el mantenimiento de las mismas. Estas estructuras de conexión presentan en la parte inferior un acanalado de su base de tal forma que facilite la conexión de los mismos. Pueden ser elaborados en sitio y también hay elementos que ya están prefabricados, solamente es colocarlos en la cuota adecuada, en la ubicación adecuada y se puede poner en funcionamiento. Las estructuras de descarga es la parte final de los drenajes pluviales. Estas se encargan de conectar el agua captada con los cursos naturales como ser los ríos o los lagos o donde se quiera descargar estas aguas. Se debe tomar en cuenta que el nivel de la salida de la tubería siempre debe estar por encima del nivel del agua natural de los ríos o de los lagos, porque caso contrario estos elementos en vez de ayudarnos a descargar agua nos van a generar problemas de inundaciones.